Buenas noches para todos. Hablaremos sobre las generalidades de la microeconomía. Nuestro grupo está conformado por Luis Alfredo, Luz Dayana y Adriana Lucía, quien les habla. Nuestro número grupo es 266. La demanda se conoce en la economía como la cantidad total de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer una necesidad. En economía existe una ley de demanda en la cual consiste que si el precio es alto, la demanda disminuye, o si el precio es bajo, la demanda aumenta. Es decir, que la relación entre cantidad y precio es inversa o negativa. La oferta es la cantidad total de bienes y servicios que los productores están dispuestos a poner en el mercado, con unos precios concretos para cada producto. También existe una ley de oferta. Esta consiste en que si el precio es alto, mayor será la cantidad que se va a ofrecer, o si el precio es bajo, disminuirá la cantidad. La oferta en sí depende en sí de los precios que se vayan a elegir. Mercados de competencia. Existen dos: mercado de competencia perfecta e imperfecta. Cuando hablamos de perfecta, hablamos de muchos compradores y muchos vendedores y productos homogéneos. Cuando hablamos de imperfecta, estamos hablando de monopolio. Eso quiere decir que son muchos compradores y un único vendedor y un único producto. Oligopolio, hablamos de muchos compradores y pocos vendedores. Productos diferenciados. Competencias monopolísticas, muchos compradores y vendedores y productos diferenciados. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Alfredo Artunduaga Ramírez. En mi caso me correspondió el término de economía, el cual podemos definir como la ciencia que estudia los recursos, quien crea estrategias de distribución para satisfacer las necesidades de una sociedad y que es el agente importante, quien permite que haya desarrollo a nivel de la sociedad. Este término se divide en dos grupos, como lo es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía que estudia de manera individual los agentes, familias, individuos, empresas, el mercado, quien se conforma de la oferta y la demanda, y la macroeconomía se encarga del estudio de manera más general, ya que se centra en el desarrollo económico, ya sea de un país o de un conjunto de países. Muchas gracias. Muy buenas noches. En este término de escasez lo podemos definir como la falta de recursos básicos en las necesidades humanas como tal, el no contar con los suficientes recursos para satisfacer estas necesidades humanas, y todo esto se da a causa de que hay unas necesidades humanas ilimitadas, de que hay unos consumos desmedidos y hay unos recursos limitados como tal. Un bien escaso lo podemos definir que es un bien cuya abundancia es limitada, y el individuo en estos casos también debe definir entre lo prioritario y lo necesario. O sea que tiene que recortar, dejar de darse un gusto por tener las cosas que realmente sean necesarias para su vivir. Muchas gracias. Buenos días, tutor y compañeros. Bueno, el punto que les voy a exponer el día de hoy es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es una idea de las finanzas que hace referencia a un concepto de nivel de ventas. En otras palabras, el punto de equilibrio es la suma de las ventas y los gastos. Un ejemplo del punto de equilibrio: cuando las ventas tuvimos unas ventas de 300.000 pesos y unos gastos de 300.000 pesos, ahí podemos observar que tenemos un punto de equilibrio, porque las ventas están siendo iguales a los gastos. Pero si tenemos unas ventas de 300.000 pesos y unos gastos de 250, ahí podemos observar que tuvimos una utilidad
de 50.000 pesos. Entonces ahí también estamos observando el punto de equilibrio. Bueno, también podemos observar la importancia que tiene el punto de equilibrio en una empresa. Primero, el punto de equilibrio nos ayuda a prevenir que la empresa quiebre. También nos ayuda a calcular la rentabilidad que tiene la empresa y a fijar los costos fijos y variables. ¿Cómo nos ayuda esto a fijar los costos fijos y variables? Con una fórmula. La fórmula que nos ayuda a calcular el punto de equilibrio es costos fijos, que viene siendo las siglas CF, los precios unitarios, que viene siendo P, y los costos variables unitarios, que vienen siendo CV. Entonces, ¿cómo se calcula? Tenemos que los costos fijos divididos los precios unitarios menos los costos variables unitarios. De esa manera podemos calcular los costos fijos. Muchas gracias. En esta ocasión le venimos a hablar sobre el flujo circular de la renta. ¿Qué es? El flujo circular de la renta es un modelo el cual nos explica de manera fácil cómo funciona la economía. Ejemplo, es cuando las empresas le pagan a las familias por un trabajo o una actividad realizada. También podemos decir que el flujo circular de la renta tiene unos factores, 4 para ser específicos, los cuales son las empresas, la economía doméstica, los sectores públicos y los sectores exteriores. También tenemos un diagrama circular, el cual estamos viendo aquí, que nos explica muy detalladamente cómo funciona la economía. Entonces, dice que en la mitad están los sectores públicos, está el mercado de factores, están las empresas, también los mercados de bienes y las familias. El sector público, como está en la mitad, este es el que abarca a todos estos otros que ya les informé. Entonces podemos ver que los sectores públicos le pagan a los mercados de factores, porque los mercados de factores realizan las compras en los sectores públicos. Y los sectores públicos también le pagan a los mercados de bienes. Bueno, y también podemos observar que dichos sectores públicos dan unas subvenciones en las empresas y a las familias le dan unas becas y ayudas. En ese orden de ideas podemos observar cómo es que el flujo circular de la renta realiza una rotación en la economía y se ve cómo rota el dinero en esta misma. Por otro lado, podemos ver la importancia que tiene el flujo circular de la renta en la vida cotidiana, en las familias, en las empresas, entre otros. ¿Sí? Es mostrar las interacciones que tiene entre los distintos agentes económicos y también nos muestra la rotación que tiene el dinero en los distintos agentes económicos.